Hola chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a ondas, sonido y luz. Iniciemos primero con las ondas. Una onda es una propagación de energía a través del espacio debido a la perturbación de alguna de sus propiedades físicas como la densidad, la presión y los campos eléctricos o magnéticos en el caso de las ondas electromagnéticas. Aquí en las ilustraciones pues tenemos representadas algunas ondas como las que surgen de una bocina de sonido, la vibración de una cuerda de guitarra, la representación de una onda electromagnética o cómo se viajan simultáneamente las ondas electromagnéticas, y una vibración que podría representar alguna señal eléctrica como cuando se hace un electrocardiograma o cuando se registra un sismo. Vamos a revisar ahora la clasificación de las ondas según el medio de propagación. Las ondas se clasifican en mecánicas y electromagnéticas. Según éstas se propaguen a través de un medio o sin la necesidad de él. Vamos a ver cuáles son las ondas mecánicas. Una onda mecánica es la perturbación de un medio elástico que se propaga a través de este, transportando energía y momento lineal. Algunos ejemplos de ondas mecánicas son el sonido a través del aire o el agua, como tenemos aquí una gota cayendo en un espejo de agua. Las ondas sísmicas, que viajan a través de la Tierra cuando se produce un desplazamiento entre placas tectónicas. Y las ondas de una cuerda, como vemos aquí, algo parecido al entrenamiento que hoy día es muy común para fortalecer músculos de los brazos y de la espalda, ¿no? Entonces aquí cuando se desplaza hacia arriba y hacia abajo una cuerda, se generan ondas a lo largo de la longitud de la cuerda. Las ondas electromecánicas se propagan sin necesidad de un medio. En su lugar, los campos eléctricos y magnéticos oscilan al propagarse la onda, y estas ondas se mueven a la velocidad de la luz en el vacío. Algunas de estas ondas son la luz visible con la que percibimos nosotros, que viene del sol, las ondas de radio que emiten que perciben, por ejemplo, los radiotelescopios, las microondas que vienen del espacio o que, por ejemplo, nosotros podemos identificar en el horno de microondas, la radiación infrarroja, que es propiamente el calor, como cuando nosotros salimos a solearnos en el sol. La radiación infrarroja es el calor que percibimos en nuestra piel. Y la radiación ultravioleta, que es un tipo de radiación que también viene, pero que es aquella que daña a nuestro ADN, ¿no? Provocando daños en nuestra piel, y una exposición en exceso ante los rayos ultravioleta puede provocar cáncer o una alteración en nuestro ADN o en el ADN de nuestra piel, ¿no? Produciendo lo que conocemos como el melanoma. Entonces la radiación ultravioleta es parte del tipo de radiación que se produce en el sol, y todas esas radiaciones pues vienen aquí como se representa en la ilustración. Todas estas radiaciones las produce el sol y llegan a la Tierra, solo que la capa de ozono pues detiene la mayor parte de la radiación ultravioleta que nos llega, ¿de acuerdo? Por eso hay que cuidarnos de demasiada exposición ante el sol. Ahora, las ondas también se clasifican según su dirección de propagación. Tenemos ondas longitudinales, que son aquellas que oscilan en la misma dirección de propagación de la onda, es decir, que se propagan de manera paralela a la dirección en la que vibran. Vamos a ver, si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, al Museo Universum o al Papalote Museo del Niño, ahí normalmente en las exposiciones científicas se ponen siempre algunos resortes para representar ondas. Y uno muy común es que cuando nosotros estiramos, a veces tenemos resortes así colocados verticalmente o horizontalmente, y nosotros los estiramos. Estos se estiran y se contraen a manera como si fuera la cuerda de una guitarra. Entonces, si nosotros los estiramos hacia abajo, como tenemos aquí en el primer caso, tenemos un resorte compactado, y en este caso se percibe cómo se va aumentando la extensión de su longitud hacia abajo hasta que llega a un máximo y después vuelve a regresar. Este proceso de que se estira y se contrae se produce cuando lo estiramos y lo soltamos, y empieza a ser una especie de acordeón en el cual se contrae y se vuelve a alargar hasta que la energía
se disipa totalmente. Entonces, si se fijan en este caso, la vibración se propaga en la misma dirección que oscila, es decir, oscila verticalmente, pero la onda también se propaga verticalmente, ¿no? Por eso nos dice aquí que la dirección en la que se propaga es la misma en la que oscila. Aquí nos dicen que, por ejemplo, tenemos el caso de un resorte, y también el sonido se propaga de esa misma manera. Son ondas longitudinales. Las otras se llaman ondas transversales, y se llaman ondas transversales porque oscilan de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Vean, aquí la onda se propaga de manera en esta dirección de propagación. En esta gráfica del campo eléctrico y del campo magnético, la dirección avanza hacia la derecha, pero si se fijan, la onda va hacia arriba y hacia abajo, ¿sale? También tenemos, por ejemplo, la forma en la que vibra el agua en un estanque. Si se fijan, la onda se propaga en dirección del punto donde cayó la gota hacia los límites del agua, pero la onda va vibrando en dirección perpendicular, formándose esos pequeños círculos en donde se tiene un máximo y un mínimo, es decir, se va haciendo así, ¿sale? Y lo mismo ocurre con las cuerdas de una guitarra, ¿no? Que son ejemplos típicos de ondas transversales, ¿no? Bien. En la siguiente ilustración vamos a observar cómo son las ondas longitudinales. Aquí tenemos el resorte que lo estiramos, ya así sea, y la onda va a hacerse en la misma dirección del resorte. Nosotros no vemos esta forma sinusoidal. Es la típica de las ondas transversales. Si ustedes observan esto, pues es muy típico, por ejemplo, de las funciones trigonométricas, ¿sale? Se producen así las ondas sinusoidales. Cuando ustedes vieron las funciones, la función seno, el seno o el coseno, cuando se graficaban, se produce este tipo de ondas, ¿sale? Ahí están. Bien, esos son los tipos de onda y su clasificación. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de una onda. Aquí tenemos una onda sinusoidal, que es la típica para estudiar a las ondas, y vamos a tener los siguientes elementos. La elongación es la distancia vertical entre un punto de la onda y la línea de equilibrio, ¿sale? Es decir, yo ubico cualquier punto dentro de mi onda, y la distancia vertical que vaya de la línea de equilibrio, que es decir, imaginemos nosotros que tenemos un espejo de agua y lanzamos una piedra. Si viéramos lateralmente cómo se altera la superficie del agua, observaríamos que tendría zonas que se van por encima de la línea del espejo de agua, que sería la línea de equilibrio, y otras zonas que se van por debajo de la línea del espejo de agua o línea de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, se formaría esta onda sinusoidal en la superficie del agua, con partes que están por encima y partes que están por abajo, ¿sale? Bien, la elongación es la distancia que vamos a medir de cualquier punto de la onda, no precisamente ni la cresta ni el valle, sino cualquier otro punto, podría ser uno intermedio, y la distancia que yo mido verticalmente hasta la línea de equilibrio o la línea del espejo sería la elongación. Por eso nos dice que es una distancia vertical entre un punto cualquiera, además hasta aquí le ponemos un punto cualquiera de la onda y la línea de equilibrio. Cualquiera de la onda y el punto de equilibrio. Bien, ahora, la cresta es el punto vertical máximo que alcanza la onda. Aquí lo tenemos representado en el dibujo con un punto azul, ahí sería la cresta. El valle pues será el punto más bajo. Nodo es el punto donde la onda cruza con la línea de equilibrio. Entonces aquí tenemos representados los nodos con puntos verdes. ¿De acuerdo? Ahora, se le llama ciclo a una oscilación completa, o el recorrido de la onda entre tres puntos verdes o nodos consecutivos. Ustedes identifican tres puntos verdes, 1, 2 y 3 consecutivos, y lo que haya entre ellos dos va a ser un ciclo completo. Yo podría iniciar desde el primero hasta el punto donde dice nodo, y esa sería
ese sería, perdón, un ciclo completo. O bien comienzo en el segundo y me voy hasta el cuarto nodo, y ese también sería un ciclo completo. ¿Sale? Ahora, la amplitud es la distancia vertical entre una cresta o un valle y el punto de equilibrio de la onda. Aquí se nos dice que pueden existir ondas cuya amplitud es variable, pues crecen o decrecen con el paso del tiempo. Bien, entonces aquí la amplitud es la distancia vertical o la elongación máxima que se da entre una cresta y un valle. Recuerden que la elongación pues es la medida entre el punto y la línea de equilibrio. Entonces aquí tenemos representada la amplitud con la letra A en el dibujo y vemos cuál es la amplitud. ¿Sale? Longitud de onda. La longitud de onda se representa con esta letra lambda griega, letra lambda minúscula griega, y es la distancia horizontal entre dos crestas o dos valles. ¿De acuerdo? Esa es la longitud de onda. Es la distancia vertical entre dos crestas o dos valles. Ahora vamos a las características de una onda. El periodo es el tiempo que emplea una onda en completar un ciclo u oscilación completa. ¿Sale? El periodo está dado en segundos, como lo tenemos aquí. Ahora, la frecuencia es el número de periodos o ciclos por unidad de tiempo. Es decir, aquí ya medimos el periodo por unidad de tiempo. No es lo mismo un periodo que tarda a lo mejor un segundo en alcanzar un ciclo completo, como podrían ser las señales de baja frecuencia. Por ejemplo, son las que se producen como la ballena, así como en la película de Nemo, que Dory hablaba cetáceo, en la cual se completaba o era un sonido muy grave que decía hola, ¿no? Entonces ese tipo de sonidos de baja frecuencia, como las que utilizan las ballenas, las que utilizan también por ejemplo los elefantes para comunicarse, son sonidos de baja frecuencia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tardan demasiado tiempo en completarse un ciclo. ¿Sale? Los sonidos de alta frecuencia son por ejemplo aquellos que completan muchos ciclos por unidad de tiempo, y esos los percibimos como más agudos. Son parecidos a los chillidos que emite por ejemplo un murciélago. ¿Sale? Los sonidos de alta frecuencia son los que emite un murciélago y son muy chillantes, ¿no? Por ejemplo, un sonido de alta frecuencia que nosotros, todo el mundo hemos percibido, pues es el sonido de una ambulancia cuando se acerca hacia nosotros. Está la cantidad de periodos que llegan a nuestro oído que molestan a nuestro oído, ¿no? Nos molestan cualquier sirena, como la de una ambulancia, la de un carro de bomberos o la de una patrulla. Todos esos sonidos son sonidos de alta frecuencia y son muy comunes para nosotros, ¿no? Entonces, la relación bien, la expresión que relaciona la frecuencia y el periodo de una onda es la siguiente. La frecuencia es igual a 1 entre el periodo, o el periodo es igual a 1 entre la frecuencia, donde las unidades pues ya las vimos. Para la frecuencia se establecen como ciclos por segundo. Recuerden que aquí dice el número de ciclos por unidad de tiempo, entonces se ponen ciclos por segundo o vibraciones por segundo. Esto de ciclos por segundo se conoce como hertz. ¿Sale? En honor al científico que estudió principalmente este tipo de fenómenos, ¿no? También se pueden dar únicamente como segundos, 1 sobre segundo o segundos a la menos 1. Todas estas unidades que tenemos aquí se utilizan para señales. Sin embargo, para cuestiones mecánicas también se utiliza algo que se conoce como las revoluciones por minuto. Una revolución es un ciclo completo. Y en el caso de las cuestiones mecánicas, las revoluciones se dan por minuto. Por eso en mecánica se acostumbra este valor de revoluciones por minuto. Los fenómenos ondulatorios también se relacionan mucho con los movimientos circulares. Por eso el movimiento, por ejemplo, de una llanta o de un motor, como es el caso de los motores, se dan sus revoluciones por minuto. También, por ejemplo, las herramientas eléctricas se dan en revoluciones por minuto, y es algo parecido a la frecuencia. ¿Sale? Entonces lo pongo aquí porque a lo mejor ustedes relacionan revoluciones por minuto, o en algún documento encuentran revoluciones por minuto, y son revoluciones sobre minuto. Lo acostumbramos decir por minuto como si se estuvieran multiplicando, cuando en verdad lo que están haciendo es dividirse, revoluciones entre minuto. ¿Sale?
Esa es siempre una confusión que a veces se da en los alumnos porque dicen, oiga, profe, pues dice que es revoluciones por minuto, entonces tengo que multiplicar las revoluciones por el minuto porque así lo dicen. No. A lo largo del tiempo se utilizó esta expresión como revoluciones por cada minuto. ¿Sale? En el tiempo se eliminó esa palabra de cada por cada minuto y ahora solamente se dice revoluciones por minuto. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver cuál es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la velocidad con que se desplaza la onda a través del medio por el que se propaga. La velocidad de propagación se calcula como la longitud de onda por la frecuencia o la longitud de onda entre el periodo. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad de propagación pues sigue siendo una velocidad y tiene unidades de metros por segundo. La onda longitudinal pues se da en metros. Y bueno, entonces ya con las unidades de metros entre segundos se completan las unidades de la velocidad. Vamos a ver algunos ejemplos donde aplicamos esto de la velocidad de propagación. La velocidad de propagación depende de algunos factores del medio por el que se propaga, como la densidad, la elasticidad, la temperatura, ¿no? Porque entonces esta velocidad va a cambiar con la densidad, con la elasticidad o con la temperatura del medio por el que se propaga. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos de esto de la frecuencia y del periodo. El primer ejemplo nos dice, una onda tiene una frecuencia de 50 Hz. ¿Cuál será el periodo de la onda? Bueno, pues ponemos nuestros datos. La frecuencia es de 50 Hz y el periodo es la pregunta. El periodo es 1 entre frecuencia. Ponemos directamente los datos. 1 entre 50. El resultado será 0.02 segundos. No hay mucha complicación en estos cálculos. El segundo ejemplo nos dice, un péndulo tarda 0.4 segundos en completar el ciclo. ¿Cuál es la frecuencia del péndulo? Bueno, la frecuencia es lo que me preguntan y el periodo es de 0.4 segundos. La fórmula de la frecuencia es 1 entre el periodo. 1 entre 0.4 nos da un periodo de 2.5 Hz o ciclos por segundo. ¿De acuerdo? El ejemplo 3 nos dice, ¿cuál es la velocidad de propagación de las ondas sobre la superficie del agua cuya longitud de onda es de 1/4 de metro y con una frecuencia de 12 Hz? Bueno, pues ponemos aquí, la longitud de onda es de 1/4 de metro. 1/4 de metro pues es 0.25 metros. 1/4 es 0.25. La frecuencia es de 12 Hz o 12 sobre segundo, 12 segundos a la menos 1. Y la velocidad es lo que nos pregunta. Tenemos aquí directamente la fórmula. La velocidad es longitud de onda por la frecuencia. La longitud de onda es 0.25 por 12. 0.25 por 12 pues nos da 3 metros por segundo. Recordemos que un hertz es segundos a la menos 1, como lo tenemos en la expresión. Y bueno, ahí está el resultado. Si se fijan, son cálculos muy sencillos, una multiplicación o divisiones en los casos anteriores. Bien, vamos a ver ahora la energía de una onda. Las ondas transportan energía de un lado a otro. Conforme las ondas viajan a través del medio por el que se desplazan, la energía se transfiere como una vibración de una partícula a otra en ese mismo medio. Para una onda sinusoidal de frecuencia f, las partículas se mueven en un movimiento armónico simple conforme pasa la onda, así que cada partícula tiene una energía que es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud, ya sea transversal o longitudinal. Así la energía de una onda se relaciona directamente con su amplitud. Bueno, después de toda esta explicación, lo interesante es que a mayor amplitud, mayor energía. ¿Sale? Eso es lo que les debe de quedar muy claro. La energía de una onda va a ser mayor cuanto mayor sea su amplitud. Vamos a hablar de la reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia de ondas. La reflexión es el cambio de dirección de una onda cuando ésta choca con un medio u obstáculo que impide seguir su camino. El ángulo con el cual inciden las ondas sobre el obstáculo es igual al ángulo con el que se reflejan o rebotan. La reflexión es un fenómeno ondulatorio empleado, por ejemplo, por los murciélagos, los delfines y las ballenas para orientarse. Ellos emiten señales de alta frecuencia para que choquen con los objetos que están frente a ellos o en determinada dirección, y de esta forma ellos perciben la señal de regreso e identifican a los objetos o los animales que
que ellos sí quieren ubicar. Entonces, por eso los murciélagos son casi ciegos, ellos no ven, sino que utilizan un sistema diferente para percibir su entorno. Nosotros utilizamos los ojos y en consecuencia la luz visible. Ellos no utilizan la luz visible. Ellos utilizan señales de alta frecuencia para identificar, no sé, por ejemplo, palomillas, mariposas nocturnas e insectos, y los identifican con estas señales de alta frecuencia y los capturan, ¿sale? Ellos tuvieron que adaptarse a estos animales que se movían durante la noche y eran difícil de verse, ¿no? Entonces los insectos viajaban de noche o se movían de noche porque precisamente era menos peligroso. Sin embargo, los murciélagos se adaptaron para ubicarlos con este método y bueno, así subsistir. Entonces fueron una consecuencia de la evolución. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de esta chica que está hablando o gritando frente a una superficie y ella percibe la onda reflejada. Es lo que nosotros percibimos a veces como el eco. Cuando estamos en una habitación vacía y emitimos un sonido, como podría ser un grito o una palmada, nosotros percibimos que la señal se refleja como el eco. Ajá. Sin embargo, cuando en una habitación hay muchos objetos, muchas superficies en las cuales la señal choca, sí se refleja la señal, pero totalmente distorsionada porque se refleja en diferentes formas y se interfieren entre ellos. Ahorita lo vamos a ver en interferencia. ¿Sale? Entonces, en el caso de un espejo, vemos cómo viene un rayo de luz, como podría ser el rayo de un láser. Este incide sobre la superficie plana y sale reflejada. Viene con un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión, los cuales deben ser iguales con respecto a la perpendicular al espejo. Bien, vamos a ver ahora la refracción. La refracción es el cambio de velocidad de propagación que experimenta una onda al pasar por la frontera que separa dos medios. Esto provoca un cambio en la dirección de propagación de la onda debido a la diferencia entre densidades, como cuando un ejército marcha entre dos tipos de suelo. Al cruzar de tierra firme al lodo, en cierto ángulo disminuye su rapidez y dirección. Esto de la refracción es muy típico. Por ejemplo, en el caso de un rayo de luz del sol, si lo hacemos, o de luz blanca en general, ¿no? A veces también se hace con una lámpara, se hace pasar a través de un prisma triangular, como lo tenemos aquí. Las diferentes radiaciones que forman a la luz blanca se les cambia la dirección al pasar del aire hacia el vidrio, cambian su dirección y entonces estas se pueden separar. Nosotros, si las proyectamos en una superficie blanca, por ejemplo, y plana, podemos identificar las diferentes radiaciones que forman a la luz blanca, lo que nosotros identificamos como el arco iris. El arco iris es un fenómeno que se produce por la refracción de la luz. Esto ocurre porque, por ejemplo, si está lloviendo o quedó mucha humedad en el ambiente después de una lluvia, o por ejemplo también se acostumbra a ver cuando hay aspersores y provocan una nube de partículas de agua. Entonces hay muchas partículas en el ambiente y cuando incide la luz del sol, esta se refracta, provocando su dispersión. La luz blanca se dispersa y se forma lo que conocemos como el arco iris. Entonces el arco iris es un fenómeno típico de la refracción. Otro fenómeno de refracción es, por ejemplo, la forma en la que nosotros ampliamos una imagen a través de una lupa, o bien el fenómeno que todos percibimos cuando introducimos un objeto recto en un vaso de agua y vemos como se distorsiona y pareciera que se quiebra, ¿no? Si nosotros metemos un palo de escoba o un lápiz en un cuerpo de agua, percibiríamos como que se quiebra, ¿sale? Otro fenómeno típico de la refracción es los espejismos en el desierto, o lo que nosotros percibimos cuando vamos en carretera y el pavimento está muy caliente, y si nosotros vamos, por ejemplo, en una especie de pendiente o de curva, nosotros incluso podemos ver, si les ha tocado, como si hubieran pequeños charcos de agua en la carretera, ¿no? Y vemos como si se viera ahí reflejado
el horizonte. Y cuando avanzamos vemos que no había tales charcos de agua. No, lo que pasa es que el pavimento está tan caliente que cambia la densidad del aire en su superficie. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la superficie de los autos que se dejan en el sol. Si alguno de ustedes ha tenido curiosidad cuando observa la superficie de autos que estuvieron en el sol toda la tarde, o por ahí de las 2 de la tarde, que ya están bien calientes esos toldos de los autos, y observan por arribita del toldo, van a ver que las imágenes se distorsionan. También ocurre, por ejemplo, en las tortillerías. Cuando uno va a la tortillería, el aire caliente que sale de la tortillería, si esta no tiene una salida de... Hoy día muchas de las tortillerías ya tienen campanas de extracción, pero aquellas que no tienen campana salen directamente por la entrada de la tortillería. Van a percibir cómo las imágenes se distorsionan en la parte superior de la entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire caliente está saliendo y un aire caliente tiene menor densidad que un aire frío. Esto es también muy común, por ejemplo, en el caso de los globos aerostáticos. Cuando el aire se calienta, tiene menor densidad que el aire frío. Y esa es la razón por la cual se eleva un globo aerostático, porque el aire caliente es más ligero que el aire frío y este se eleva. Lo mismo ocurre en la tortillería. El aire caliente tiende a subir, sale, y ese aire caliente tiene diferente densidad, por eso se ve distorsionadas las imágenes por un fenómeno de refracción. Bien, vamos a ver qué es la difracción. La difracción es la propiedad que tienen las ondas de rodear obstáculos que interrumpen su propagación, o bien cuando se topan con un agujero, este puede pasar a través de él y se vuelven a propagar. Aquí tenemos algunos ejemplos gráficos. Vean, aquí tenemos una barra que sería el obstáculo y vemos cómo la onda no solo pasa, sino que poco a poco lo empieza a rodear hasta que la onda se vuelve a incorporar o se vuelve a completar y el obstáculo pues no afecta a la onda, ¿no? Solamente lo afecta en su proximidad de él. En este caso pues tenemos un agujero relativamente grande y pasa la onda y se vuelve a dispersar otra vez. Si es un agujero pequeño, la onda pasa y se vuelve a dispersar. Si son 2 agujeros, por cada uno de ellos pasan las ondas, pero empiezan a producirse fenómenos de interferencia. ¿Sale? Bien. Interferencia. Interferencia es el fenómeno que ocurre cuando 2 ondas o más pasan a través de una misma región al mismo tiempo, es decir, se superponen. Existen 2 tipos de interferencia, una constructiva y una destructiva. Principio de superposición. Cuando 2 ondas se encuentran en la misma región de un medio, el desplazamiento resultante es la suma algebraica de sus desplazamientos separados. Una cresta se considera positiva y un valle negativo. Tenemos aquí los fenómenos de interferencia, o lo que es la interferencia constructiva. Se da cuando 2 ondas que se superponen producen un desplazamiento resultante mayor que el de cualquiera de las 2 ondas por sí sola. Es decir, una onda de mayor amplitud. Y aquí lo vemos, la interferencia constructiva. Tenemos aquí la onda 1 en azul, la onda verde que sería la onda 2. Cuando es una interferencia constructiva, es decir, se suman las ondas, la onda resultante sería la roja porque se suman las amplitudes y tenemos esta onda constructiva. Tenemos aquí, una onda resultante por interferencia constructiva. Sin embargo, cuando ocurre al revés, tenemos una onda 1 y una onda 2. Aquí, si se fijan, no coinciden las crestas, sino coincide una cresta de una onda con un valle de la otra, y entonces la interferencia es destructiva, es decir, se va a restar a la mayor, se le va a restar la menor, y se va a tener una onda más parecida a la que tiene mayor amplitud, pero cuya amplitud es la resta de la mayor menos la menor. Si se ven, entonces es una interferencia destructiva. La onda resultante tiene una amplitud menor que las otras 2, o la diferencia de estas, y esa es una interferencia destructiva. Aquí nos dice, ocurre cuando las ondas tienen desplazamientos opuestos en el instante en el que pasan una sobre la otra. El resultado es un desplazamiento más pequeño comparado con el de ambas, es decir, una onda de menor amplitud, como lo vimos aquí. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos representadas 2 ondas en un estanque que se superponen. Las circunferencias continuas representan las crestas y las circunferencias punteadas los valles. En los puntos A y B, por ejemplo, las ondas interfieren constructivamente porque si se fijan, se juntan 2 circunferencias continuas, por lo tanto se están juntando crestas. En el caso B se están juntando valles porque son 2 circunferencias punteadas.
Y estas serían constructivas porque las crestas se van a sumar y los valles se van a sumar. En el caso de C, interfieren destructivamente porque ahora tenemos una cresta con un valle y entonces se van a restar. ¿De acuerdo? Ahora nos preguntan, ¿cuál es la amplitud de la onda resultante en los puntos A y B? Bueno, en el punto A se van a sumar porque vean, si la amplitud es de 9 y estamos en cresta son positivos, 9 más 9 me da 18 centímetros. La cresta en el punto A va a ser de 18 centímetros. En el punto B, como son negativos, vamos a tener que el valle va a tener menos 18. Se van a juntar los valles y vamos a tener un valle máximo de 18. En cambio, en el punto C se va a juntar una cresta que es positiva y un valle que es negativo, y 9 menos 9 me da 0. ¿De acuerdo? Bien. Luego vamos aquí al sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio elástico como el aire o el agua, o también los sólidos, y nuestro oído es capaz de percibirlo como ondas sonoras o acústicas. Se produce cuando las oscilaciones de la presión del aire se convierten en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. Bien, aquí vamos a ver, el sonido viaja más rápido en los sólidos que en los líquidos y más rápido en los líquidos que en los gases. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio. Las moléculas de los sonidos tienen enlaces mucho más duros. Recuerden que cuando vieron los sólidos, las uniones que mantienen a las moléculas del sólido son más fuertes y están mucho más juntos, por lo que es más sencillo que se propague la perturbación. Aquí tenemos alguna tabla del sonido en varios medios. Por ejemplo, en los gases, el aire viaja a una velocidad de 361 metros sobre segundo, en el aire 340 metros sobre segundo. En el dióxido de carbono pues viaja a 259 metros sobre segundo. Y así, ¿no? 316, helio e hidrógeno. Si vemos en los líquidos es mayor la velocidad, ya estamos hablando por encima de 1000, ¿no? Y en los sólidos pues viaja todavía más rápido en algunos, por ejemplo estamos hablando ya de 3000, ¿no? 3000, 5000, ¿sale? Obviamente que hay medios sólidos que en los que la velocidad viaja más lento que en algunos líquidos, o incluso sólidos en los que el sonido viaja más lento que en los gases, ¿no? Por ejemplo, el corcho, si se fijan, el sonido viaja mucho más lento que en líquidos y gases. Por eso no es extraño que, por ejemplo, cuando se quiere construir un cuarto aislado sónicamente, se recubren sus paredes con corcho, ¿ya lo ven? Por esta razón, porque en el corcho el sonido viaja a una velocidad muy lenta. Entonces, por eso se reducen los sonidos exteriores para poder aislarnos sónicamente del exterior, ¿no? Así, por ejemplo, los estudios de grabación acostumbran forrar la zona donde se está grabando con corcho en las paredes, ¿sale? Bien, ejemplo 1. Una persona observa la luz de un cohete de fiesta y 4 segundos después de ver la luz escucha el trueno. ¿A qué distancia se encuentra el cohete? Los datos que tenemos son que queremos determinar la distancia, el tiempo transcurrido entre el trueno y la luz que emite es de 4 segundos, la velocidad del aire aproximadamente a 20 grados centígrados, porque no nos dicen, será de 340 metros sobre segundo. La fórmula es que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Si yo quiero despejar la distancia, el tiempo que divide pasa multiplicando, por lo tanto la distancia es velocidad por tiempo. Sustituyo mis datos de 340 metros por segundo por 4 segundos, me da 1360 metros. Si se fijan, es solo una multiplicación y ya quedó el ejercicio. En el ejemplo 2 tenemos: un barco emite una señal ultrasónica para medir la profundidad del mar en cierto punto. Si la señal tarda 4 segundos en regresar al barco, ¿cuál es la profundidad del mar en ese lugar? Bueno, los datos que tenemos es que queremos la distancia. El tiempo se toma de 2 segundos porque los 4 segundos son para la ida y el regreso de la señal. La profundidad solamente será el tiempo correspondiente a la ida, es decir, 2 segundos. La velocidad, bueno, en este caso la velocidad del agua de mar es de 1540 metros sobre segundo. Y la distancia pues es velocidad por tiempo. 1540 por 2 pues nos dará 3080 metros. Ejemplo 3. Para saber la profundidad de un pozo, se emite
una onda de frecuencia de 300 Hz con 10 metros de longitud de onda. Si la señal es captada 8 segundos después de haber sido emitida, ¿cuál es la profundidad del pozo? Bien, la frecuencia es de 35 Hz, la longitud de onda es de 10 metros. Vamos a calcular la velocidad de onda. La velocidad de onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces la longitud de onda es de 10 y la frecuencia es de 35, ¿no? 10 por 35 nos da 350 metros sobre segundo. Ahora, para saber la distancia recorrida por la onda, se usa la fórmula que distancia es igual a la velocidad por tiempo, como la que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, el tiempo se va a tomar la mitad, porque recuerden que solo la ida corresponde a la profundidad, se toman 4 segundos y la distancia es lo que estamos buscando. La distancia es velocidad por tiempo, 350 por 4 nos da 1400 metros. Y ya quedó resuelto este ejercicio. ¿De acuerdo? Finalmente, para concluir ya nuestro tema, vamos a ver la luz. Definamos entonces la óptica. La óptica es la parte de la física que estudia la luz y aquellos fenómenos que afectan el sentido de la vista. La luz es una radiación electromagnética capaz de afectar el sentido de la vista. El contenido de energía de la luz visible varía de aproximadamente 2.18 por 10 a la menos 19 joules a casi 5 por 10 a la menos 19, 5 por 10 a la menos 19. Ahora, la región visible del espectro electromagnético se extiende desde los 400 nanómetros para la luz violeta hasta los 700 nanómetros para la luz roja. La velocidad de la luz en el vacío es de 300 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 18 metros. Por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. De acuerdo con la teoría cuántica, la luz está formada por pequeñas partículas llamadas fotones de masa cero, cuya energía depende de la frecuencia y ya no del cuadrado de la amplitud R de la onda. Entonces la luz es una onda electromagnética particular, ¿no? Vamos a ver ahora la reflexión de la luz. Ya habíamos visto la reflexión, pero ahora vamos a abordar ya la reflexión como un fenómeno en la luz. Los rayos luminosos experimentan un cambio de dirección y sentido al chocar con una superficie de separación entre dos medios, y puede ser de dos tipos: regular o especular. Ocurre cuando la superficie se refleja sobre una superficie lisa. Aquí tenemos, por ejemplo, una reflexión regular. Es cuando choca con una superficie pulimentada, como podría ser un espejo. Es una reflexión especular. Ahora, una reflexión irregular o difusa es cuando la luz choca con una superficie rugosa. Tenemos aquí el caso de una superficie que está ondulada, como podría ser un papel aluminio o podría ser un papel. Entonces los rayos de luz chocan y se dispersan en todas direcciones. ¿Ya lo ven? Entonces esta es una reflexión difusa o irregular. Tenemos dos leyes de la reflexión. La primera de ellas nos dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano. Vamos a ver en este caso un espejo plano. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces viene el rayo y el ángulo con el que sale es igual al ángulo con el que venía. ¿Sale? Bien. Vamos a ver ahora la refracción de la luz. La refracción de la luz se presenta cuando un rayo luminoso experimenta un cambio de dirección cuando atraviesa en sentido oblicuo la superficie o interfaz entre dos medios de naturaleza diferente, como podría ser el aire y el agua. Esto provoca que la rapidez y trayectoria también cambien. Veamos, entonces tenemos aquí el rayo incidente. Este forma un ángulo con la línea normal o perpendicular a la superficie del agua. Cuando pasa a través del aire y llega al agua, este sufre una desviación, ¿sale? Y se produce lo que conocemos como el ángulo de refracción, que también es medido con la línea perpendicular a la superficie del agua, ¿sale? Y tenemos entonces el rayo refractado. Por eso nosotros vemos que un lápiz o una regla pareciera que se quebrara. Vamos a hablar ahora del índice de refracción. Es la razón que existe entre la velocidad de la luz en el vacío y su velocidad en un determinado medio. Entonces el índice de refracción se denomina como n y es la velocidad de la luz en el medio con respecto a la velocidad de la luz en el vacío. Entonces ponemos la velocidad del medio entre la velocidad del vacío. ¿Sale? Algunos índices de refracción para diferentes medios son los siguientes. Por ejemplo, tenemos en sólidos, tenemos la circonia, el diamante, la fluorita, el vidrio óptico, el cristal, el helio, poliestireno,
cloruro de sodio, que sería la sal común, algunos líquidos como el benceno, el sulfuro de carbono, el tetracloruro, el alcohol etílico, la glicerina, el agua, ¿no? Y algunos gases como el aire o el dióxido de carbono. Se dice que un medio es más denso que otro, hablando en términos ópticos, cuando su índice de refracción es mayor que el de otro medio. Así el vidrio tiene una densidad óptica mayor que la del agua. Esto nosotros lo podemos percibir mucho en los lentes. Antes, por ejemplo, cuando se construían los lentes para las personas que tenemos problemas visuales, se utilizaba únicamente vidrio. El vidrio pues tiene un índice de refracción de 1.52, ¿no? Sin embargo, ahora se utilizan otros materiales que tienen mayor índice de refracción. Había ocasiones en las que el vidrio tenía que ser ya muy grueso para poder corregir el defecto visual de las personas, entonces se hacían los famosos lentes de fondo de botella. Ya era muy grueso el vidrio. Esto cambió al utilizar materiales con un diferente índice de refracción, como por ejemplo el policarbonato, que es el mismo material que se utiliza por ejemplo para los envases de garrafones de agua. Los garrafones de agua entonces están hechos de policarbonato, ¿de acuerdo? Ese material tiene un índice de refracción diferente. Incluso hay diferentes tipos de policarbonatos especiales para uso óptico. Entonces, como esos tienen mayor índice de refracción, se ha permitido que ahora los lentes son mucho más delgaditos. Se les conoce como micas, aun cuando no es propiamente mica, sino son policarbonatos, con índice de refracción mayor, y por lo tanto son lentes muy ligeros, que ya no son los fondos de botella que antes veíamos, ¿no? En los lentes, ahora son muy delgaditos. Vamos a ver algunos ejemplos utilizando los índices de refracción. Ejemplo 1. ¿Cuál es el índice de refracción de un material si en él la velocidad de la luz viaja a 250.000 kilómetros por segundo? Bien, entonces vamos a ver la velocidad de la luz es de 300, la velocidad de la luz en el medio es de 250.000, y queremos calcular el índice de refracción. Pues es directamente el cociente. 300.000 entre 250.000 es de 1.2. Ese sería el índice de refracción para este material. Ahora, calcula la velocidad de la luz en un medio que tiene un índice de refracción de 1.5. Ahora, sabemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. El índice es de 1.2. Entonces, si queremos encontrar la velocidad, invertimos. La velocidad pasa a ocupar el valor del índice, y el índice el valor de la velocidad de la luz en el medio, ¿sale? Entonces dividimos la velocidad de la luz entre el índice y nos da 2.2 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que sería ese el resultado. Ahora vamos a ver las leyes de la refracción. Ya vimos las leyes de el índice de refracción. Vamos a ver las leyes de la refracción, como ya los vimos en la reflexión. El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano, como ocurre en la reflexión. Y 2. La trayectoria de un rayo refractado en la interfaz entre dos medios es exactamente reversible, es decir, si tuvo esa desviación al pasar del medio 1 al medio 2, cuando pase del medio 2 al medio 1 van a tener los mismos ángulos, ¿sale? Bien, vamos a ver la ley de Snell. Nos dice que cuando la luz viaja entre dos medios, se cumple la siguiente ecuación, que el índice de refracción del primer medio multiplicado por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Eso es lo que nos dice la ley de Snell. Ahora, ocurre que cuando el índice de refracción 2 es mayor que el índice de refracción 1, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. Es decir, que el rayo se dobla hacia la normal. Ahora, cuando el índice de refracción 2 es menor que el índice de refracción 1, entonces el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Así el rayo se dobla alejándose de la normal, ¿no? Aquí vemos. Vamos a ver algunos ejemplos con la ley de Snell. Nos dice, un rayo de luz pasa del aire a una pieza plana de vidrio con un ángulo de incidencia de 55 grados. ¿Cuál es el ángulo de refracción del vidrio? Bien. Ahora nos dicen los datos. El índice de refracción 1 del aire es de 1.003, el índice de refracción para el vidrio es 1.5 y el ángulo de incidencia es de 55. Y nos preguntan el ángulo de refracción. Bueno, este despeje siempre lo vamos a utilizar. R, el ángulo de refracción, es igual al seno a la menos 1 de el índice de refracción 1 entre el índice de refracción 2, todo eso multiplicado por el seno del ángulo de incidencia. Ponemos los datos,
1.003 sobre 1.5 por el seno de 55 grados, el resultado va a ser 33.11 grados. Entonces aquí tenemos que utilizar nuestra calculadora científica y utilizar las funciones inversas. ¿De acuerdo? Ejemplo 2. Un rayo de luz llega a una superficie de separación entre agua y vidrio con un ángulo de incidencia de 30 grados. Determina el ángulo de refracción. Bueno. Tenemos que agua es 1.33, su índice de refracción. Para el vidrio es 1.5 y el ángulo de incidencia es de 30. El ángulo de refracción será, pues como ya vimos, el seno a la menos 1 del índice del agua entre el índice del vidrio, todo multiplicado por el seno de 30 grados. El resultado será de 26.38 grados. Y con eso, chicos, pues concluiríamos nuestra clase correspondiente a ondas, sonido y luz. Nos vemos.